En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 1 de octubre de 1931 que el Congreso de España debatía aprobar el sufragio femenino. El Parlamento estaba compuesto por 470 diputados, de los cuales solo 3 eran mujeres. 2 socialistas, Margarita Nelken y Victoria Kent, y por otro lado, la liberal Clara Campoamor. Clara Campoamor era la única de las 3 que defendía aprobar el sufragio femenino, mientras que las diputadas socialistas rechazaban que las mujeres pudieran votar. Tanto Margarita Nelken como Victoria Kent consideraban que las mujeres acabarían votando a partidos de derechas debido a que eran muy religiosas. Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario, llegó a decir Margarita Nelken, mientras que por su parte Victoria Kent afirmó: es peligroso conceder el voto a la mujer. Clara Campoamor tenía por delante una dura tarea: convencer a otros diputados y a sus propios compañeros de partido que eran reacios a otorgar ese derecho a las mujeres. En sesión parlamentaria declaró: yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. El resultado de la votación de un total de 470 diputados fue el siguiente: 161 diputados votaron a favor, 121 en contra y hubo una gran abstención, de en torno al 40%. El voto a favor estuvo repartido entre buena parte de la derecha, el Partido Socialista, Federalistas Gallegos y también Esquerra Republicana. A pesar de que los principales dirigentes socialistas como Indalecio Prieto o Julián Besteiro se opusieron rotundamente al sufragio femenino, fue aprobado por primera vez en la historia española. No obstante, en las primeras elecciones en las que se permitió a las mujeres votar, Clara Campoamor no resultó electa, debido a la propaganda realizada por la izquierda española, que se dedicó a manchar su imagen y a manipular a la masa a través de la repetición constante de mentiras. 5 años después del hito histórico que había cosechado Clara Campoamor, consiguiendo que las mujeres pudiesen votar, tuvo que abandonar Madrid por miedo a la izquierda, que la acusaba de traidora, y temía terminar sus días en las checas que se habían formado. La sociedad española nunca le otorgó en vida a Clara Campoamor el reconocimiento justo, pero no así la historia, que siempre la recordará como la verdadera artífice que luchó para que las mujeres pudiesen votar. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 7 de marzo de 2021, en unas horas en España, asistiremos a ese gran show de masas que nos ofrece el mal llamado movimiento feminista. Es cierto que este año, no en todas las comunidades, pero sí en muchas, va a haber manifestaciones. Es sorprendente que mientras a los ciudadanos se les impide abrir sus negocios, muchos de ellos tienen que cerrar, algunos de ellos los obligan por estas imposiciones que se están haciendo en algunas comunidades a cerrar negocios que han estado durante años abiertos, mientras se impide a los trabajadores poder trabajar, mientras les impide a ustedes poder ir a visitar a sus familiares. Eso sí, les permiten poder manifestarse en pro de una mal llamada igualdad, que también hablaremos de ello, y también en pro de este movimiento feminista, que como digo es un movimiento que está mal llamado feminista, porque lo que defienden no es la igualdad, al contrario, ni tampoco están diciendo la realidad de los hechos. Más bien es un movimiento forjado en la mentira, cuyo único propósito es utilizar a las mujeres para transformar esa utilización en votos. También veremos cómo se utiliza a Clara Campoamor como uno de los referentes, cuando lo cierto es que Clara Campoamor abandonó España porque estaba amenazada por parte de ese Frente Popular que muchos nostálgicos, muchos de ellos en el gobierno, tanto anhelan regresar de nuevo a esa Segunda República que tuvo muchísimas sombras y muy poquitas luces. De hecho, podríamos rescatar lo que hizo Clara Campoamor con el sufragio femenino y poco más. No hay mucho más rescatable de esa época tan lúgubre que vivió el pueblo español en los años 30. Pero aún así veremos cómo utilizan su figura, intentan retorcer la historia, por supuesto se aprovecharán de la ignorancia del personal para vender que Clara Campoamor era uno de los suyos. Hay que decir una cosa, y es cierto que Clara Campoamor no solamente consiguió algo histórico para España, sino a nivel mundial. España aprobó el sufragio femenino por delante de países como Francia, Suiza o Canadá. El primer país del mundo, como curiosidad, que aprobó el sufragio femenino fue Nueva Zelanda.
por 1890 y pico, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero fue el primer país del mundo. Incluso las mujeres maoríes, que son los indígenas de Nueva Zelanda, también tenían derecho al voto. También quiero decirles que hoy vamos a tener con nosotros a Pablo Díez, que es corresponsal del diario ABC, lleva más de 15 años viviendo en China, para que nos hable de qué es lo que está ocurriendo y hablar un poco sobre cuál es la situación que se vive allí, los retos a los que se enfrenta China, que nos cuente él de primera mano todo lo que ha vivido, esos grandes cambios que se han dado en el gigante asiático. Y esto lo tendremos después. Antes hay que, ya saben, 5 segundos de silencio por el dichoso algoritmo de YouTube, que he de decirles que funciona. Las visualizaciones aumentan. De hecho, YouTube me mandó un mensaje diciendo enhorabuena porque hay mayor interacción y esto da mayor visibilidad al vídeo. Así que vamos a dejar 5 segunditos en silencio para que ustedes, si son tan amables, dejen su like y un comentario. Y vamos a analizar, primero, la mentira que se lanza constantemente hacia los ciudadanos españoles con esto del movimiento feminista y luego vamos a analizar los datos y los hechos. Vamos a ello. Muchísimas gracias por dejar su like y su comentario. De verdad que ayuda mucho al posicionamiento de los vídeos. Y es cierto, ¿eh? No, yo al principio cuando me lo dijeron dudaba. Digo, ¿cómo va a hacer esto YouTube? Pero sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. Y ya saben, esta es la era de la dictadura de las tecnológicas. Pero también hay otro movimiento que pretende imponer a toda la población un mensaje único y es el mensaje que está liderando Irene Montero, que hay que decirlo. Hay mucha gente que le da miedo decir estas cosas, pero la realidad es que esta señora representa todo lo contrario a lo que debería ser una mujer libre e independiente. Es más bien la involución, no la evolución de las mujeres. Porque Irene Montero, si está jugando con ese Ministerio de Igualdad, con 500 millones de euros del contribuyente español para hacer todo tipo de estupideces, es por ser la novia de, precisamente, algo que no debería ser un logro ni considerado como un orgullo por parte de una mujer, que tu puesto dependa de la persona con la que te acuestas. Pero en fin, vivimos en esta distopía en la que estamos en España desde hace mucho tiempo. Y claro, esta gente sabe y se aprovecha de su poder mediático, se aprovecha también de todo este movimiento, los intereses, cuentan con muchísimos fondos, no solo el del Ministerio de Igualdad, sino también muchos lobbies que hacen presión para enviar un mensaje falso a la población y acaban convenciendo a un gran número de personas. Es cierto que en los últimos tiempos, y sobre todo después del año pasado del infectódromo que montaron el 8 de marzo, cada vez tiene menos apoyo, pero aún así un gran porcentaje de la población española está a favor, por ejemplo, de cosas tan denigrantes como la Ley Integral de Violencia de Género, que precisamente lo que rompe es la igualdad de los españoles y que es, vamos, un absoluto desastre a nivel jurídico, porque permite que una persona, simplemente por el mero hecho de acusar de palabra a alguien, ese tenga que pasar en el calabozo unos cuantos días y en muchos casos condenados. En fin, ya hay muchísimos ejemplos, en los últimos años han salido a la luz de casos que realmente lo que demuestran es que no estamos evolucionando, sino todo lo contrario. ¿Pero qué hay detrás realmente del movimiento feminista? Pues bueno, lo que hay detrás es la intención de imponer una agenda ideológica cuyo propósito es que todo el mundo acabe pensando lo mismo. Ya saben ustedes que el que no está a favor de este movimiento entonces es un peligroso machista o poco menos que disfruta con el sufrimiento de las mujeres. También vamos a analizar los datos que dio la Universidad de Georgetown desde que esta señorita, Irene Montero, está al frente de ese Ministerio de Igualdad y desde que gracias a ella las mujeres pueden andar por la calle, respirar, relacionarse, hasta que no llegó Irene Montero, eso era, vamos, imposible. Han aprobado leyes tan estúpidas como reconocemos la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, bien, esto ya está reconocido desde la Constitución de 1978. O sea, llega un poco tarde, pero bueno, gracias por nada. Lo cierto es que esta señorita se dedica constantemente a lanzar un mensaje que es falso a la población española y que mucha gente consume. Días previos al día de mañana ya se ha puesto la maquinaria del fango en marcha, ya han visto ustedes cómo muchos partidos políticos cambiaban su logo, en fin, utilizaban estos mecanismos, sobre todo acudiendo a los sentimientos, que es lo más útil siempre generalmente cuando se hace propaganda política, para que de esa forma mucha gente se vea reconocida en algo que realmente es horripilante, que es el actual movimiento, como digo, mal llamado feminista. Vamos a escuchar las declaraciones de Irene Montero y luego vamos a analizar los datos y hechos que muchísimos españoles desconocen y vamos a ver hasta qué punto el poder de la manipulación y de este movimiento, que, repito, cuenta con muchísimo apoyo, no solo económico, sino también institucional y por parte de medios de comunicación, consigue convencer a muchísimas mujeres y también, hay que decirlo, a muchos varones, que en España poco menos que estamos viviendo una especie de genocidio parecido al que sufrieron los judíos en los años 40.
En fin, pues esto hay gente que se lo cree, desgraciadamente. Vamos a escuchar a la líder, a la marquesa de Galapagar, a la Ceausescu de nuestro tiempo, y vamos con los datos. Incidir en esa discriminación que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo para transformarla ha sido también uno de los ejes de trabajo del Ministerio de Igualdad en esta legislatura. Evidentemente, no esperábamos una emergencia sanitaria, económica y social como la que ha llegado y que sufrimos desde hace un año, pero no hemos dejado de trabajar en la aspiración de redistribuir riqueza, cuidados y tiempos, como anunciamos desde que tomamos posesión hace, como digo, 15 meses. En ese sentido, más allá de poner en valor los presupuestos generales del Estado, que recuperan inversión social, que tratan de revertir 10 años de recortes y austeridad, que recayeron sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres y las personas más vulnerables. Bueno, pues esto es lo que decía Elena Ceausescu II, y la realidad, ¿cuál es? Es cierto que en España las mujeres son discriminadas, las mujeres son atacadas. Es cierto que la crisis, yo no lo sabía, pues me acabo de enterar, gracias a esta intelectual, que el señor Mariano Rajoy, cuando hacía recortes, no sé de qué forma, recortes salvajes de 10 años de austeridad. Ojalá hubiésemos tenido austeridad en España, de verdad no estaríamos como estamos ahora. Pero yo no sabía que Rajoy estaba ahí. No, esto solo afecta a las mujeres. Como todo el mundo sabe, era un gran machista Mariano Rajoy. Y también lo fue, por supuesto, Aznar, en definitiva, todos menos ellos, que desde que está Irene Montero, repito, en España, Georgetown, la Universidad de Georgetown, todos los años hace un ranking y España estaba en el puesto 5º. Con la actualización, hasta hace 2 años, la actualización del año pasado, y saben que van con un año de retraso siempre estos rankings, pues vemos que España se encuentra en el puesto 15. O sea, hemos perdido 10 puestos. ¿Y por qué? Pues precisamente porque esta gentuza que está en el gobierno, que también ha votado el pueblo español, esto hay que recordarlo, resulta que está consiguiendo que muchísimas mujeres pierdan su puesto de trabajo. El ranking que elabora Georgetown mide, evidentemente, para saber si uno vive en uno de los mejores países del mundo para nacer mujer o no. España ocupaba el puesto 5º antes de que entrase esta tropa. Ahora estamos en el puesto número 15. Muchas mujeres, al igual que muchos varones, están perdiendo su puesto de trabajo. Y ya se sabe que si uno no tiene un puesto de trabajo es difícil que pueda progresar, no solo a nivel laboral, sino también crecer a nivel personal. Y esta gente que está con el eslogan, la soflama, el show de masas continuo y poco preocupado por la realidad, pero bueno, es lo que votaron los españoles. Querían eslóganes, querían soflamas, pues eso es lo que tienen. ¿Qué hay de comer? Propaganda. Y esta propaganda que está haciendo Irene Montero se basa en cosas que no son reales. No voy a entrar en muchas veces lo verán ustedes por redes sociales, cuando ponen hombres asesinados, 97%, mujeres asesinadas, el 3%, cosas de ese estilo, o accidentes laborales, etcétera, etcétera. Eso me parece que es un poco oportunista. Voy a entrar directamente a dar unos datos que son de Eurostat, ustedes los van a tener en pantalla, que reflejan si realmente España es un país peligroso para las mujeres y realmente estamos habitando con un problema serio, o por el contrario, esto es una pantomima y una farsa para que esta, sus amiguitas y toda la banda que tiene metida en el Ministerio de Igualdad y compañía vivan a todo tren, mientras precisamente a las mujeres las condenan a la ruina y al desempleo. Vamos a leer los datos y vamos a empezar por el primero, que es homicidios intencionales. En cuanto a homicidios intencionales se refiere, España es uno de los países con menor tasa de homicidios intencionados. Tanto es así que es del 0,2 por cada 100.000 habitantes. Si ustedes ven en esta gráfica, de hecho es que no aparece ni España, pero vemos cómo está Letonia, Montenegro, Lituania, Albania, Estonia, Bélgica, también tenemos a Turquía, que en esta gráfica sí que aparece, en Eurostat hay veces que se incluye, a veces que no, Kosovo, Bosnia, Serbia, Finlandia, Francia, Chipre, Rumanía, Reino Unido, Macedonia, Malta, Bulgaria, Escocia, Eslovaquia, Suecia, Croacia, Irlanda del Norte, Alemania, Luxemburgo, Dinamarca, que siempre se pone de ejemplo, los países nórdicos, de momento todos por delante de España. Irlanda, Grecia, Países Bajos, Polonia, Italia, Portugal y luego ya viene España. Esto, homicidios intencionales. O sea, toda la lista de países que les he dicho antes son países en los cuales existen mayor número de homicidios intencionados. Pero vayamos a las agresiones. Las agresiones, ¿qué es lo que reflejan? Bueno, se refiere a esos ataques intencionados que causan heridas en una persona, ya sean disparos, puñaladas o mutilaciones. En este caso, España tiene una tasa de agresiones de 37,2 por cada 100.000 habitantes. ¿Quién lidera la tabla? El Reino Unido.
Quien le sigue es Bélgica, Luxemburgo, Francia, Turquía, de nuevo Francia por delante, Países Bajos también, Alemania, República Checa, Hungría, Italia, Irlanda, Escocia, Eslovenia, Irlanda del Norte, Kosovo, Suecia, Noruega, Malta, Austria y luego vendría España. Todos esos países muchísimo peor. Vamos al punto de la violencia sexual. ¿Cómo es en España? Que esto lo que mide básicamente son los delitos sexuales. Cuando hay un acto sexual no deseado por una de las partes, ya sea por fuerza física, amenaza, intimidación, engaño o incluso el uso de drogas o alcohol. Pues lo que vemos es que en España son 18,7 casos por cada 100.000 habitantes. La tabla, ¿quién la lidera? Escocia, con 194 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Suecia, con 179. Suecia, Irlanda, 171 y Reino Unido, 149. Pero si continuamos, vemos que Noruega también está por delante, Islandia también está por delante, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Francia, Austria, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Suiza, ojo, Liechtenstein también, lo mismo Portugal, Estonia, Malta y luego ya vendría España. Pero vamos a seguir, vamos a continuar con este gran problemón que tenemos y que esto lo vamos a solucionar subiendo impuestos como los países nórdicos. A mí me hace mucha gracia cuando la gente pone de ejemplo a los países nórdicos. Bueno, serán ejemplo en ciertas cosas, pero en otras tantas no. El índice de violaciones. En el caso de España son 2,69 casos por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del mundo y también, por supuesto, de Europa. Vamos a hacer estos datos de Eurostat, ya les digo, son países europeos, a veces incluye a Turquía, pero si lo hacemos a nivel mundial, o sea, es que todavía España queda en una posición mejor, pero vamos a analizar. ¿Quién lidera la tabla? Una vez más, Reino Unido, seguida de Suecia, seguida de Islandia, fíjense los nórdicos, Irlanda del Norte, Noruega, Escocia, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Austria, Estonia, Irlanda, Alemania, Croacia, Letonia, Países Bajos, Suiza, Malta, también tenemos a República Checa, Hungría, Liechtenstein, Rumanía, Lituania y Portugal. Luego, ya posteriormente, vendría España. Y con Portugal no se crean. Portugal, el índice, el número de casos por cada 100.000 habitantes, es de 3,62, mientras que el de España es de 2,69. O sea que todavía hay una gran diferencia. Esto es lo que dicen los datos. Esto es lo que dicen los hechos. Esta es la realidad de nuestro país. Son datos, repito, de Eurostat. Ustedes los tienen a su disposición, lo pueden consultar en su página web. Está en inglés o en francés, como ustedes consideren, y ahí pueden encontrar estos datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos demuestran estos datos? Lo que nos demuestran estos datos es que en España es uno de los países más seguros a nivel mundial, por supuesto, pero también los más seguros de Europa. Y que no existe esa gran persecución contra las mujeres y que no existe ese feminicidio que llaman algunos. Tanto es así que el año pasado, y todo esto gracias a la llegada de esta tropa, España tuvo 55 asesinatos considerados machistas. Y si hacemos el cálculo, teniendo en cuenta que en España hay más de 24 millones de mujeres, el porcentaje sale a 0,0002. Es decir, que este abuso que desgraciadamente distingue muchas veces al más fuerte es algo que no se va a conseguir acabar con estas leyes estúpidas que se están haciendo, injustas además, y que no solo no han conseguido terminar y erradicar estos asesinatos, sino que han hecho que tengan su mayor número en los últimos 5 años. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y por lo tanto, si estos son los datos, ¿cómo es posible que este mensaje cale tanto en la sociedad, ¿no? Haya tanta gente que de verdad se crea que las mujeres están discriminadas. Y algunos dicen, no, el techo de cristal, no sé qué. Empiezan a inventarse una serie de conceptos ridículos y estúpidos para intentar, pues, demostrar que, claro, que las mujeres están en desigualdad de condiciones. Lo cierto es, yo siempre lo digo, llevo mucho tiempo esperando, que alguien me muestre la nómina de un hombre y de una mujer
que hagan exactamente el mismo trabajo, el mismo tiempo trabajando con la misma antigüedad, la misma responsabilidad, y que el hombre cobre más por el mero hecho de ser hombre y no la mujer, que además esto es un delito, lo puedes denunciar y la sanción a la empresa es en cuestión de meses. Pero ¿cómo consiguen que este mensaje cale tanto? ¿Por qué la sociedad de verdad se cree que aquí existe una discriminación contra las mujeres? Bueno, hay un concepto que es muy interesante, que es el poder de grupo. Hay un experimento que es maravilloso, que es el experimento que hizo Solomon Asch hace ya muchos años, en el cual, ustedes están viendo en YouTube, se dibujaba, para los que escuchan Icebox lo voy a explicar, se dibujaba una línea y al lado se dibujaban 3 líneas. Una que coincidía con la misma longitud que la primera, otra muchísimo más larga y otra más cortita. Pues bueno, lo que hizo Solomon Asch fue coger a 10 estudiantes y a esos estudiantes, 9 de ellos estaban compinchados y otro era el que tenía que decir cuál era la línea que coincidía con la que estaba en el primer dibujo. Era evidente cuál era la respuesta. Pues fíjense que el 75% cambiaba de opinión cuando el poder de grupo daba una respuesta que a todas luces era equivocada. La respuesta correcta era la B y, sin embargo, el resto, los 9 que estaban compinchados, decían que no, que era la C. El otro al principio decía, bueno, a ver, es que lo estoy viendo, no, es la B. Pero al final, cuando todo el mundo, pues estás loco, ¿cómo dices eso? Pero no, que es la C. Creía que él estaba equivocado. O sea, incluso lo que él veía era capaz de cambiar de opinión solo por el poder que ejercía el grupo para que tú cambies de opinión. Y esto es lo que pasa con el movimiento feminista. Es exactamente lo mismo. Existe ese poder de grupo que cualquiera que no acepte, y especialmente si eres mujer, este mensaje o que son una especie de heroínas. A mí hay una cosa que me fascina y es cuando ponen muchas de estas politicastras, mujer, madre. Gran éxito. La primera madre que existe en la historia de la humanidad. Menos mal que habéis llegado vosotras. Madre, como algo positivo. Pues muy bien, enhorabuena. Y esas son las que ejercen la presión del grupo para que las mujeres que son más lúcidas, que no han caído en la trampa, porque hay que ser un poco corto para caer en esto, pues al final muchas acaban aceptando que, claro, pues si me lo están diciendo todas, tienen razón. Y acaban teniendo miedo a ir por la calle y acaban teniendo miedo de tener relaciones con otros hombres. Luego hay algunas que utilizan la Ley Integral de Violencia de Género, por ejemplo, para denunciar a exparejas o a novietes o rollos, como lo quieran llamar ahora en la actualidad, que han salido muchos conceptos, parejas, rollos, en fin, y otros que no voy a decir aquí. Pero lo cierto es que esta presión que ejerce el grupo, ya no solo a nivel del día a día, sino también hay que sumarle medios de comunicación, también hay que sumarle los partidos políticos, asociaciones, fundaciones, todo tipo de lobbies que meten millones y millones de euros para que esta maquinaria continúe. Y luego, evidentemente, ¿a quién va a votar usted? A Irene Montero, que es, uy, qué gran defensora del feminismo, la involución absoluta del feminismo. No está sola en esta gran lucha contra la nada, porque tiene 2 personajillos a su lado, que son Boti García, y es que les voy a poner unas declaraciones que son brutales, y Beatriz Jimeno, que es la directora del Instituto de la Mujer. Boti García no sé qué cargo tiene, que es la novia, vamos a ver, les pongo en situación porque, claro, Beatriz Jimeno es directora del Instituto de la Mujer, ¿vale? Amiga de Irene Montero. Y Boti García es la novia de Beatriz Jimeno. Las dos están colocadas, una como directora del Instituto de la Mujer y la otra la ha colocado Irene Montero, no sé qué rollos, del Ministerio de Igualdad. Escuchen lo que decían. Y también quiero que lean primero este tuit. Y es el tuit que puso esta tipa, Beatriz Jimeno, que decía: no queremos prisión permanente revisable, no queremos más presos ni más cárceles, queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace. Hay una cuestión que es cierta y es que desgraciadamente hay gente, porque hay buenos y hay malos, que ese abuso que muchas veces distingue al más fuerte va a continuar dándose. Pero es cierto que hay otros casos que se podrían evitar. ¿Cómo? Impidiendo que violadores, asesinos, agresores sexuales pudiesen salir de la cárcel. Hay casos como yo siempre recuerdo el de Laura Luelmo, que desgraciadamente falleció, fue asesinada por un tipo que ya había asesinado previamente. Estos que dicen, o estas, o lo que sean, o estes, que dicen defender a las mujeres, son las que luego tienen este mensaje. Permiten que esta gente salga y de nuevo vuelvan a violar a mujeres inocentes. Son las peores enemigas de las mujeres.
toda esta banda hipócrita y miserable. Pero os voy a dejar las declaraciones de esta gente para que vean ustedes en manos de quién está el movimiento feminista actual en España y por qué es un movimiento que realmente debería contar con prácticamente ningún apoyo. Vamos a escuchar las declaraciones de esta banda. Los sexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. No solo las feministas lesbianas tenemos que tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado. Lo valoro primero que en ningún otro campo del mundo estaríamos hablando, o sea, lo estaríamos trayendo a colación ante una realidad del 99%, o sea, quiero decir que un discurso, si el 99% tiene que ver con el patriarcado, las mujeres o son mujeres, bueno, traer a colación el 1%, vale, porque a un hombre en este sistema no se le puede desempoderar absolutamente. Y la viola, él siempre puede violarla, es decir, el poder patriarcal está siempre presente. Suponiendo que ella tuviera unas fantasías, digamos, distintas y quisiera, por poner un ejemplo, vamos a decir, penetrarle analmente con un dildo, seguramente él la daría un tortazo, no le gustaría, no querría. Es decir, que, bueno, lo que quiero decir es importante, es que todo no tiene nada que ver, porque el poder sigue estando, una parte muy importante del poder lo sigue teniendo él. Esta es la directora del Instituto de la Mujer. Esta. Y Jano, ¿por qué nos torturas? No se preocupen que todavía no les he puesto lo mejor. Lo mejor es su novia. Escuchen a su novia, que esta alardeaba de haber tenido una relación con una menor. Y lo contaba con Pablo Iglesias. Oh, precioso, precioso. Escúchenlo, por favor, escuchen. 8 años dando clase al antiguo bachillerato de entonces, quinto, sexto y luego Preu, no el sé. Preu, imagínate, a chicas de 15, 16, 17 y 18 Ahí años. me han contado Muy que duro, una muy duro. chica de 17 años y tú os enamoráis Sí. y empezáis una relación clandestina, Sí. que la familia de ella se medio entera, entonces es Que me una perseguía cosa... la madre con una plancha caliente, en fin, es un símil, pero que casi era así. Precioso. ¿No se les ha roto el corazón? A mí tampoco. Pero estas son 6.000 euros al mes, ¿eh? Irene, Boti y Beatriz Jimeno. Las abanderadas que van a conseguir solventar que las mujeres ya no tengan problemas. Techo de cristal, todo, van a estar empoderadas. Bueno, esto va a ser una maravilla, el paraíso, liderado por estos tres personajes, que la verdad es que es tragicómico. En realidad, a mí esta gente me haría gracia, me lo pasaría bien, les seguiría, incluso iría a sus conferencias cuando tuviese ganas de reírme un rato. Pero claro, luego lo pienso y digo, joder, es que estamos pagando con nuestros impuestos. El que se levanta a las 6 de la mañana y llega a su casa a las 8 de la tarde hecho polvo, paga con sus impuestos a esta gentuza. Y eso es lo que ya a uno ya, claro, se le van las ganas de reír y le entran ganas de llorar. Porque estos están ahí, porque el pueblo español lo ha votado. Y hay que recordar que no hay ni un solo partido que esté en contra de este movimiento, con la excepción de Vox. El único, las cosas como son, oiga, que quien que les diga. El resto a tragar. No sé lo que hará este año el Partido Popular y Ciudadanos. El año pasado recuerdo que al 8M fueron, Ciudadanos fue con pancarta, claro, les pegaron porque fueron con pancarta, y el Partido Popular fue sin pancarta y un rato, 10 minutos, y se metieron todos rápido en casa para que no les zurrasen. Entonces pasaron desapercibidos. Pues sí sacaron unas imágenes, creo que era Cuca Gamarra, ahora mismo no recuerdo bien, pero me suena que estaba ella ahí andando en el infectódromo del 8M y, bueno, Vox montando su contrapropaganda en Vista Alegre. En fin, la verdad que lo que ocurre en España es bastante triste, pero esta banda es la que está encabezando este movimiento feminista y mañana asistiremos a ese ejercicio de las mujeres somos más libres y todo este cuento y esta milonga que muchas se tragan, desgraciadamente, y sobre todo lo hacen por esa presión de grupo que comentábamos antes. Pero bueno, mientras nosotros estamos en esta idiotez continua, en el este está en otra cosa. Así que vamos a ir con Pablo Díez, vamos a ir con la entrevista para que hablemos de China largo y tendido y sepamos en qué están, que desde luego ahí no tienen Boti García ni Beatriz Jimeno. Vamos a ello. La entrevista. Pues como les comenté en el anterior programa, hoy tenemos el lujo de contar con Pablo Díez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Estupendamente. Corresponsal, corrígeme si me equivoco, más de 15 años llevas ya viviendo en China, aunque también viajando por toda Asia, del diario ABC. Efectivamente, y en concreto 16 años y un poquito más porque llegué aquí, a Pekín, en enero de 2005. Claro, algunos dirán, bueno, 15 años
es poco tiempo si lo medimos en tiempos históricos, pero en el caso de China es casi dos mundos completamente distintos. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste hasta ahora, cómo ha cambiado todo. Luego también hablaremos de cómo es la situación ahora en la pandemia. Bueno, pues evidentemente sí, 15 años, 16 años parece mucho tiempo, para mí es un tercio de mi vida el que he pasado aquí en China, pero realmente es como si hubiera venido ayer. No solamente por el tópico de que el tiempo pasa volando, aquí es todavía mucho más frenético como se pasa el tiempo, porque mi trabajo como corresponsal para el periódico ABC no se ciñe solamente a China, sino también al resto de Asia, y por lo tanto eso me obligaba a viajar con mucha frecuencia, prácticamente cada mes, a algún otro país de la región. Eso, por supuesto, hasta que llegó la pandemia, y desde entonces, desde hace ya más de un año, he estado todo el tiempo aquí en China. No, yo suelo volver a España un par de veces al año, en verano y en Navidad. Este año, desde que llegué en enero de 2020, no he salido por miedo a no poder volver después de mi viaje a España. Por lo tanto, llevo más de un año y los únicos viajes que he hecho en este tiempo aquí en China ha sido pues de Pekín, que es donde tengo yo mi base, a Shanghai, donde he pasado la mayor parte del tiempo este año, y también a Wuhan, donde he ido varias veces este año para cubrir la pandemia del coronavirus que nos sigue azotando. ¿Y cómo ha cambiado China desde esa China que conoció Pablo nada más llegar hace 15 años? ¿Cuáles son las grandes diferencias que tú encuentras ahora con la China actual? Bueno, ha cambiado en muchas cosas y hay otras que siguen iguales. Ha cambiado en algunas cosas para mejor, otras para peor. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, cambios que ha habido que son realmente palpables y que son evidentes y que indican una mejora. En la calle donde yo vivía antes, en Pekín, es la calle Huanghualu, es una calle del centro, está al lado de la zona financiera de rascacielos de Cuomao. Entonces, en la calle donde yo vivía antes, que estuve viviendo en ese apartamento desde el año 2006 hasta el año 2018, cuando yo llegué a esa calle, es una calle bastante larga que llega hasta la zona de embajada cerca del segundo anillo, y entre el tercer y cuarto anillo, pues era esta calle larga donde había una universidad y bloques antiguos. Pues en esa calle, y sobre todo desde un poco antes del año 2008, del año olímpico, que marcó el cambio radical de la fisonomía de Pekín, pues ahí se construyó la torre de la CCTV, que es este edificio de dos rascacielos inclinados que se unen por la cúpula, que llama Los Calzones, aquí en Pekín, que es un edificio muy bonito y que es uno de los mayores del mundo en superficie, aunque por lo que cuentan los compañeros de la televisión china, es bastante poco práctico porque son realmente dos torres, pero no son paralelas, sino que si tú tienes que hacer una cosa en una torre, tienes que ir a la otra. Bueno, pues en esa calle está ese edificio. Luego también se construyó el edificio que ahora es el más alto que hay en Pekín, que es el edificio del Banco Estatal CITIC. Además, el campus universitario que había allí se ha convertido en una nueva zona de rascacielos, que es realmente espectacular, y los cambios que yo he visto en ese tiempo, en los 12 años que estuve viviendo, son un resumen perfecto de cómo cambia, de lo rápido que cambia y de lo espectacular que es el crecimiento en China. Eso por el lado positivo. Luego también, en el lado negativo, hay bastantes cosas que no han cambiado, que incluso van a peor. Al ser periodista, una de las cosas que yo más sufro, que yo más noto, es la dificultad para trabajar en este país, porque cada vez hay más control de la policía, de las autoridades, sobre todo cuando se trata de temas sensibles. Y siempre comento un caso que me parece realmente paradigmático de cómo ha ido atrás la apertura informativa de China y de cómo se ha reforzado el control sobre los periodistas extranjeros. Recuerdo que en el año 2005, a finales de ese año, en diciembre, hubo un vertido tóxico. A finales de noviembre hubo un vertido tóxico en el nordeste de China, en la ciudad industrial de Jilin, porque hubo una explosión en una petroquímica y hubo un vertido de benceno en el río Songhua, que llegó hasta la ciudad de Harbin, que es la famosa ciudad del hielo,
que hay temperaturas extremas de hasta 20 o 30 grados y se monta un festival de hielo en ese río, pues cuando yo llegué a finales de noviembre a cubrir esta catástrofe y esta catástrofe ambiental, este vertido tóxico en el río, pude incluso montarme en una barca con 2 inspectores de sanidad que estaban tomando muestras del río y que me explicaban, pues aquí hay unos contenidos de benceno superiores en tanto por ciento a lo que es normal y hay que actuar, esto es peligroso. Eso hoy sería imposible, porque cada vez que nos encontramos con alguna noticia sensible o con algún hecho sensible y los periodistas extranjeros intentamos entrar a algún lugar, lo primero que nos encontramos es con una barrera de policías o de militares o incluso de seguridad privada. Realmente son matones que están contratados por las autoridades locales para que no podamos hablar con las personas que están sufriendo ese problema. Y que eso es lo que yo llevo sufriendo también pues, desde hace muchísimo tiempo y que, por desgracia, ha ido a más con la pandemia. Luego, por supuesto, pues el crecimiento económico, eso es innegable. De la China que yo conocí cuando llegué en el año 2005, pues cómo vestía la gente, los coches que había, los edificios, a todo lo que se ve hoy, pues por supuesto se nota esa gran evolución económica y social que vive China, pero no política, donde lo que ha habido ha sido un cambio, pero ha habido una involución en vez de una evolución. Si hablabas del tema de los periodistas, el año 2020 leí ayer que se había batido el récord de periodistas extranjeros expulsados desde la matanza de Tiananmen. Lo cual es un poco que es verdad que en ese aspecto China, conforme ha ido creciendo mucho económicamente, todavía se ha vuelto más hermético. Y, por ejemplo, ahora muchas veces decimos, bueno, ¿qué está pasando? Porque el epicentro fue Wuhan de la pandemia. Esto, la versión occidental, porque ahora nos contarás tú cuál es la versión que transmite el gobierno chino allí. Pero ¿cómo es el día a día ahora mismo en Pekín, en Shanghái o en el resto de otras ciudades chinas o de otras regiones? La vida que tenemos aquí en China, la verdad es que es bastante normal, ya incluso desde antes del verano. El estallido en Wuhan, que fue el día 23 de enero, fue el día que se cerró la ciudad de Wuhan, y creo que es una fecha que todos tenemos que recordar porque, aunque en ese momento no lo sabíamos, ese fue el día que nos cambió el mundo, pues desde ese momento se paralizó toda China. No solo se cerró una ciudad de 11 millones de habitantes como es Wuhan y el resto de la provincia de Hubei, que ocupa algo menos de la mitad de la superficie de España y tiene casi 60 millones de personas. No solo se cerró completamente esa provincia y además, sobre todo en Wuhan y en algunas otras ciudades, hubo un confinamiento muy estricto. Al principio era más relajado, pero al cabo de varios días se hizo estricto y duró 76 días, hasta el día 8 de abril. Y la gente no podía salir de su casa absolutamente para nada. Me contaban algunas personas que no podían salir de su casa ni siquiera para sacar al perro a que fuera a hacer sus necesidades fuera. Y la basura y la comida y todo esto, pues tenían que solucionarlo a través de los voluntarios del Partido Comunista que hay en cada bloque y que se encargaban de recoger la basura y de llevar la comida, o de los repartidores que abundan en China, a los cuales se le pedía comida y en supermercados que estaban abiertos y entregaban la comida. Eso fue lo que pasó en Wuhan y en Hubei hasta el día 8 de abril, durante 76 días. Pero en el resto del país, en el resto de China, hubo una parálisis total que duró unas 7 semanas. Yo estaba en Shanghái en ese momento y esa mañana tenía previsto volar a Wuhan el día 23 de enero y por desgracia me quedé en la puerta de embarque del aeropuerto de Pudong justo cuando íbamos a volar porque iban a cerrar el aeropuerto a las 10 u 11 de la mañana y nuestro avión salía a las 7 y yo estaba con algunas personas que volvían porque era el año nuevo lunar, volvían con su familia y todos queríamos llegar a Wuhan, pero ya nos dijeron que no se podía volar. Y lo que yo vi en Shanghái y en el resto de China es que el país se paró por completo, aunque no había una orden de confinamiento fuera de la provincia de Hubei y fuera de Wuhan, la gente se quedó en su casa de motu propio y las vacaciones del año nuevo lunar se alargaron un par de semanas más y la gente se fue reincorporando poco a poco al trabajo hasta que se recuperó la normalidad. Eso consiguió que la epidemia quedara acotada a Wuhan y a la provincia de Hubei, pero no se extendió mucho más
por el resto de China. Por lo tanto, en megalópolis como Pekín o Shanghái, según creo recordar que las cifras de contagiados creo que eran un centenar y que habían muerto 10 personas nada más en estas grandes ciudades. Y son cifras realmente bastante bajas porque no se propagó la epidemia. Los pueblos se cerraron. Había imágenes en las redes sociales de los pueblos que estaban cerrados con barricadas a cal y canto, y realmente sí que hubo un esfuerzo de contención de la epidemia y de propia responsabilidad personal de todo el mundo que se quedó en su casa, hasta que al cabo de 7 semanas la normalidad fue volviendo poco a poco. Y cuando eso se hizo, la epidemia apenas se había extendido por el resto de China. Por lo tanto, la reapertura fue mucho más fácil y no hubo tantos brotes o no se descontroló como se ha descontrolado en Occidente. Entonces, los brotes que ha habido después, no se sabe muy bien cómo ha sido, pero también se ha actuado con mucha contundencia cada vez que había un brote, se cerraba parcialmente la ciudad y la gente, además, pues también se quedaba en casa de motu propio. Y para vivir esta normalidad que tenemos, pues por supuesto también ha sido fundamental los controles que hay, que han sido estrictos desde el primer momento, a través de las aplicaciones y de los códigos QR, que saben, por el teléfono del usuario, saben si el usuario ha estado en una zona de riesgo o en una zona donde haya habido algún contagio en las 2 últimas semanas o no. Si no ha estado en esa zona, le sale un código verde. Pero además de eso, es que como ha habido rebrotes en invierno, se han reforzado otra vez estos controles. Y, por ejemplo, yo he vuelto de Shanghái a Pekín, donde se va a celebrar la Asamblea Nacional Popular, y para venir de Shanghái a Pekín me he tenido que hacer la prueba PCR, porque me han pedido el resultado en el aeropuerto, si no, no me daban el billete. Afortunadamente aquí las pruebas solamente valen 80 yuanes, que esos son unos 10 euros al cambio, y son muy comunes, y durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, todas las personas que se movían, que ha sido pues más de la mitad o menos de la mitad de lo que se movió el año pasado no, en situaciones normales, sí, la gente se hacía pruebas PCR para poder llegar a sus casas. Y así es como se controla la epidemia. Y esta normalidad, pues, por ejemplo, en verano, cuando apenas había habido algunos brotes en algunos puntos aislados, pero en las ciudades donde no había habido brotes, por ejemplo, en Shanghái, yo recuerdo haber estado en verano viendo la película Tenet en un cine grande con pocos espectadores, pero sin necesidad de ponernos la mascarilla y con los espectadores tomando palomitas o bebiendo refrescos. Exactamente. Y eso hace que, por supuesto, a la hora de ir a los restaurantes o a los bares, pues haya mucha normalidad. Aunque es cierto que se han tomado unas medidas draconianas que son difíciles de aplicar en otros países, pero que aquí en China sí que han funcionado. Por lo tanto, las cifras, pues posiblemente no se pueda dudar de ellas, pero lo que es innegable es la normalidad que se disfruta en China desde antes del verano. Claro, es que estamos hablando desde antes del verano, ¿eh? O sea, es que, es que desde antes del verano. Es impresionante. Sí. Has citado control, has citado medidas draconianas y has citado Partido Comunista Chino. Hay un gran debate, sobre todo porque mucha gente dice, no, es que China es un país comunista. Digo, bueno, un país comunista según en qué o para lo que les interese. Cuéntanos tú desde dentro y después de tantísimos años que llevas ahí viviendo, ¿tú considerarías a China como un país comunista? No, yo creo que comunista es solamente el nombre y es para dar continuidad y legitimidad al régimen que hay, un régimen que ha cambiado totalmente desde lo que propugnaba Mao a lo que hay ahora, y que ya lo cambió evidentemente Deng Xiaoping, que cambió la filosofía comunista de Mao con su famosa proclama de enriquecerse glorioso y gato negro, gato blanco, pues lo importante es que cace ratones. Aquí lo que hay es un capitalismo de Estado que en algunos momentos pues, ha sido realmente salvaje. Al principio de la apertura, de la política de reforma y apertura, era un capitalismo salvaje al cual ahora se le están poniendo, ya desde el anterior presidente Hu Jintao, se están aplicando medidas sociales para hacerlo un poco más socialdemócrata. Esa es la parte, digamos, comunista, ¿no? Este discurso social de beneficiar a los que menos se han beneficiado por este crecimiento que ha tenido el país, que es realmente alucinante y digno de admiración, este crecimiento que ha habido y este cambio. Pero
de comunista me parece que ya solamente queda el nombre, porque de hecho el culto al dinero que hay en este país yo no lo he visto en ningún otro país capitalista. Y luego, por supuesto, los grandes sectores económicos, grandes industrias están en manos del Estado, aunque China pide globalización y pide poder entrar en otros países, pero para las empresas extranjeras es muy difícil todavía entrar en este país porque está en manos del Estado. Sí, de hecho, bueno, China siempre ha sido un país de dinastías. Y ahora digamos que sería la dinastía del Partido Comunista. Pero lo que tú dices es el nombre, como si fuese a cambiar el nombre de la familia por el Partido Comunista, pero ha cambiado muchísimo. De hecho, eso que comentabas, ¿no? Como incluso el presidente chino Xi Jinping o también el primer ministro, muchas ocasiones han bendecido y han aprobado el libre mercado como una forma de mejorar, de salir de la pobreza. Otro dato también muy interesante, China, o es verdad que el baremo que ellos utilizan es diferente al del Banco Mundial, ha dado por erradicada la pobreza extrema en el país. Se calcula que en torno a 800 millones de habitantes han salido de la pobreza extrema. Pero también es cierto que, como tú muy bien decías, este crecimiento tan rápido, hay como una especie de desigualdades, ¿no? O sea, dentro de Shanghái o Pekín, ya no hablamos dentro de China, pero es que, claro, China son 1.400 millones de habitantes, corrígeme si me equivoco, creo que son 56 etnias, quiero recordar, las que habitan. Sí, sí, sí. Pero claro, hay muchísimos mundos dentro de ese mundo, pero es que incluso dentro de las ciudades también hay todavía esa gran desigualdad. ¿Tú cómo crees o cuáles crees que son los grandes retos a los que se puede enfrentar China? Y si de verdad crees que hay alguna posibilidad de que Occidente pueda, o sobre todo Estados Unidos, competir contra la realidad de China, que es básicamente, pues bueno, un rodillo en términos de producción y en términos de crecimiento, que cada vez está haciéndose con mayor control, ya no solo en Asia, sino en otras partes del mundo, a través de estos acuerdos que van firmando. Claro, pues evidentemente es el país más poblado del mundo, tiene un gobierno muy fuerte basado en un régimen autoritario que le permite que sus programas estén más allá de los bandazos electorales que puede haber en una democracia, donde puede cambiar la política pues, en 4 años o incluso en menos. Aquí hay una dirección bien definida, hay orden. Eso hace que ese rodillo que tú mencionas, pues el crecimiento pasa, pero bueno, pasa, a veces lo que pasa es que pasa aplastando a muchas personas, porque es lo que ocurre con esta población tan grande. Según la propaganda del Partido Comunista, se ha acabado con la pobreza extrema. Es cierto que el baremo que utiliza el Banco Mundial para la pobreza es distinto al que utiliza China. Sí, $1,9 por día pone el Banco Mundial y China $1,6. Pero bueno, con así, o sea, digamos, a lo mejor faltarían 5 o 6 años. Es una diferencia pequeña, pero, por ejemplo, hay que recordar, esto es la pobreza extrema, pero, por ejemplo, hay que recordar lo que dijo el propio primer ministro chino, Li Keqiang, en la rueda de prensa del año pasado al terminar la Asamblea Nacional Popular. En esa rueda de prensa, que sobre todo para la información internacional estuvo centrada en la nueva ley de seguridad nacional sobre Hong Kong, hubo una cosa que pasó desapercibido para la mayoría de la prensa internacional o a la que no se le dio la suficiente trascendencia, pero que en China realmente conmocionó a mucha gente. Y es que el primer ministro chino reconoció que había 600 millones de personas, 600 de los 1.400 millones de chinos que vivían con 1.000 yuanes al mes. Y eso al cambio son 128 euros. Que dividido entre 30 días salen 4,2 euros al día. Por lo tanto, la propaganda dice que sí, que ha eliminado la pobreza extrema en las zonas rurales y que ya no hay esa miseria absoluta que había hace mucho tiempo. Pero no podemos olvidar que este crecimiento económico tan frenético que ha habido y tan desigual también ha llevado a una precarización de la vida y de los trabajos en China, y que hay 600 millones de personas, 600 de los 1.400 millones de personas, que viven cada día con 4 euros nada más. ¿Cómo es posible que vivan así? ¿Cómo viven? ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿En qué trabajan? Pues, por supuesto, aquí en China vemos que hay una clase media que va mucho más allá de Pekín, Shanghái y otras megalópolis, que, por ejemplo, Wuhan era una ciudad que nosotros antes, en Occidente, pues no se sabía o sonaba chino.
Wuhan es una ciudad espectacular en el Yangtze, con unos puentes que ya quisieran, y unas autopistas que ya quisieran muchas ciudades en Occidente. Y aquí en la clase media se ve que la clase media pues gasta mucho dinero, sobre todo en las casas, en los vehículos también. Y ese es otro de los cambios más importantes que yo he visto desde que llegué a China en 2005, los coches que había. Y ahora, pues en cualquier bloque te encuentras con que las familias chinas pues les encanta tener su Mercedes, su Audi o coches, los Tesla eléctricos, que son muy caros, pero que también hay muchos. Entonces, la bici ahora se asocia como si eres pobre, ¿no? O sea, antes ir en bici era más común, ahora el que va en bici es porque eres pobre. Y como tú decías, claro, el culto que hay en el dinero en China y sobre todo demostrar que se tiene dinero, que eso también es... efectivamente, es un símbolo de estatus y es alucinante ver en algunos bloques pues los coches que hay o cuando vas por las calles la cantidad de cochazos que se ven aquí en China. Pero claro, al mismo tiempo pues también te ves que estos cochazos están conviviendo con todo tipo de vehículos, con carricoches, con motocarros y con esta auténtica legión de repartidores que forman parte de uno de los sectores más importantes de la industria en China, que es las ventas por Internet, que cada vez son más cuantiosas. La gente, pues como está en el trabajo, pues se pide todo por el teléfono y enseguida llega a tu casa a unos precios que realmente son irrisorios. Y aquí, por ejemplo, pues te voy a contar otro caso. He hecho una mudanza desde Shanghai a Pekín y hemos enviado 8 cajas. No recuerdo exactamente el peso, pero bueno, eran cajas grandes, sobre todo era de ropa. 8 cajas desde Shanghai a Pekín, que son 1.200 kilómetros, han costado solamente 500 yuanes, que son unos 70 euros, para hacer ese trayecto. Y, por ejemplo, pues para cualquier cosa, haces un pedido en los supermercados, está enseguida en casa, porque son todos estos repartidores que van con las motos a toda velocidad, que se meten por todos sitios, por las aceras, que están a punto de atropellarte, pero que lo más importante es que el pedido llegue lo antes posible. Restaurantes, supermercados, todo tipo de documentos, en cualquier momento, por un precio de 1 o 2 euros, puedes enviar un documento en menos de una hora de una punta a otra de Pekín, por ejemplo. Pues claro, estas son estas personas que al final pues viven con estos sueldos que son bastante bajos y los repartidores sí que pueden ganar un dinero si trabajan bastante, pero que hace que más allá de todo este lujo que se ve en las grandes ciudades, pues haya 600 millones de chinos que viven con 4 euros al día. ¿Estos son pobres o no son pobres? No son pobres extremos, como asegura la propaganda, pero evidentemente están todavía muy lejos de la clase media en Occidente o de la pobreza en Occidente o incluso de la propia clase media aquí en China, que cada vez es más numerosa. Claro. Sí, diríamos que no se mueren de hambre, como sí que ocurría a lo mejor en la época de Mao, según qué épocas, porque es verdad que no siempre fue así. Pero es cierto que sí que todavía hay como esas dos Chinas, ¿no? Una de la China que tú comentabas del lujo, del mostrar cuánto dinero tenemos y qué ricos nos hemos hecho en poco tiempo, pero luego están los que todavía están progresando. Pero hay un problema que yo no sé si coincidirás conmigo, que tiene China, que es la pirámide poblacional. Hablamos de Deng Xiaoping antes, la ley del hijo único. Ahora, ¿cómo está? Por lo que leí, no lo sé, corrígeme tú, que lo sabes muchísimo mejor, querían ahora poner una ley para ya no solo hijo único, sino obligar a tener 2 hijos a las familias que, creo entender, por lo que leí, trabajaban para el Estado. ¿Esto es así o no? Sobre la ley tengo que confesarte aquí que no lo sé exactamente si se ha propuesto esa ley o no para los funcionarios, pero sí es cierto que ya se permite desde hace varios años tener más de un hijo. El objetivo era que las familias tuvieran una pareja, una parejita, ¿no? Que era pues lo ideal, ¿no? Y si puede ser niño o niña, pues ya sería fantástico. Pero lo que se encontró el gobierno cuando cambió la política del hijo único y permitió a las parejas que tuvieran más hijos, es que las parejas realmente, al igual que ocurre en Occidente, no quieren tener más hijos, porque suponen unos gastos tremendos que muchas familias no pueden asumir. Aquí no hay que olvidar que hay una presión competitiva fortísima sobre los niños, que en muchas ocasiones son auténticas máquinas de estudiar y que apenas tienen tiempo libre y, por lo que yo he visto en muchos niños, por desgracia, tienen poca capacidad de socialización y de desenvolverse con la gente porque están siempre entre libros,
aprendiendo y memorizando. Para mí ese es otro de los problemas del sistema educativo chino, que lo que hace es enseñar a la gente a obedecer y a repetir y a empollarse algo, pero no a pensar por sí mismos. Aparte de las clases que tienen cada día, luego los fines de semana los padres les atiborran de actividades extraescolares, música, deporte o clases de refuerzo, y por lo tanto, que todo esto además es muy caro y las familias al final no podían asumir esto. Y luego también tenemos que en esta sociedad súper competitiva, para ir a una buena universidad, tienen que haber sacado una buena nota en el examen de selectividad, en el Gaokao, que dependerá del colegio al que van a estudiar, y algunos colegios que están tan especializados en esto que hacen que incluso haya padres que tienen dinero que compran pisos cerca de esos colegios que son muy caros para que sus hijos vayan a estudiar a ese colegio. Y hay un auténtico negocio montado en torno a los pisos alrededor de los colegios mejores para el Gaokao, porque son los que, si obtienen una buena nota, les llevarán a una universidad mejor. Y claro, pues ahora tenemos que, por supuesto, la vida ha mejorado muchísimo, porque como tú bien decías antes, pues aquí se pasaba hambre realmente hasta hace poco tiempo. Aquí cuando No, sí. hace En los años 60, la hambruna también hubo 60 fuerte. sí, en el gran salto adelante, Sí. 58-62, y luego también, incluso en los años 70, porque yo he estado en algunos pueblos hablando con gente mayor, y era algo que era una expresión que salía espontánea de ellos, porque decía, ¿qué pueblo más bonito tienen ustedes aquí? Y lo primero que me decían de forma espontánea era, bonito o no, lo importante es que ya no pasamos hambre. Es que aquí realmente ha habido tanta miseria y ha habido tanta pobreza y ha habido una vida tan mala hasta hace muy poco tiempo que, por supuesto, todo lo que está pasando ahora, a pesar de todos los problemas, de todas las desigualdades, es jauja para los chinos. Y eso es lo que le da la legitimidad al régimen del Partido Comunista. Los retos para el futuro, por supuesto, la pirámide poblacional va a ser uno de ellos, porque la población china, la vida es mejor, los chinos cada vez están viviendo más años y tienen menos gente para pagar sus pensiones en el futuro, que todavía son muy básicas, pero que con el tiempo es un sistema que irá mejorando. Por lo tanto, lo que vemos en China es que de forma acelerada está sufriendo, está heredando estos problemas que ya estamos también teniendo nosotros en Occidente. Hablabas de la gente pobre, hablabas también de la educación. Para nosotros es muy extraño, no solo ocurre esto en China, esto también ocurre, por ejemplo, en Corea o en Japón, cuando tienen que estudiar ese selectivo que tú comentabas para entrar a la universidad. O sea, la presión social es brutal. Para nosotros, en fin, estudiábamos para probar muchas veces y no suponía una vergüenza familiar ni nada de esto, sino mira qué listo que estudia poco y aprueba, ¿no? ¿Cómo es la educación en China? Porque es verdad que en los rankings de educación cada vez obtienen mejores notas. Y también, otra pregunta, el libro rojo de Mao, te hago dos en uno. Primero, para que nos hables un poco de la educación actual, ¿el libro rojo de Mao sigue siendo obligatorio en las escuelas o ya no lo es? No, yo creo que el libro rojo de Mao no es obligatorio, pero que sí que hay, por supuesto, hay mucha propaganda y hay adoctrinamiento político para seguir al régimen del Partido Comunista, y eso además se ha ido endureciendo o ha ido reforzándose desde que el presidente Xi Jinping está en el poder. Es la educación que reciben los niños ahora, es mucho más nacionalista y está mucho más centrada en apoyar al Partido Comunista que la que había en los años 80, cuando los jóvenes se habían educado en una crítica a Mao y a los desmanes de Mao que habían hundido al país, y que una nueva generación de líderes estaba intentando cambiar con esa apertura al capitalismo, y donde había algunos líderes que, según cuentan en sus memorias, se planteaban si realmente sería posible que en China hubiera una democracia multipartidista. Eso estaba en el debate de los líderes políticos chinos hasta que llegó las protestas de Tiananmen, que están promovidas por estos jóvenes que se han educado en eso y que hacen ver al régimen el momento clave que está sufriendo el comunismo, no solamente en China, sino en todo el mundo, que está cuestionándose en la Europa del Este, y que, por lo tanto, si se deja arrastrar por ese movimiento, el Partido Comunista también puede caer aquí como cayó en la Unión Soviética. Eso también puede significar un desmembramiento del país con las regiones de Xinjiang o del Tíbet, y es lo que le hace ver que hay que tener más control y también más crecimiento económico, y que más gente se vea beneficiada por
por esa bonanza que está sufriendo, que está viviendo China con su apertura, y que eso le dará legitimidad al régimen, al partido, y hará que el partido sea estable. Eso es lo que hay ahora y esa es la legitimidad que tiene el partido. Eso por ahí. Pero por supuesto ahora sí que se está reforzando ese discurso de adoctrinamiento. Y luego sobre la educación, lo que hay es que una presión por parte de las familias, porque los hijos, hasta hace muy poco era la política del hijo único, y en el hijo se depositaban todas las esperanzas de una familia. Entonces, una familia, si solamente tiene un hijo, a este hijo le va a dar todo para que tenga una vida lo mejor posible, pero también porque en base a todo lo que consiga, la vida de los padres será mejor en el futuro. Y eso también es lo que llevó a que hubiera una preferencia por el hijo varón, porque cuando se casa una chica en China, lo normal es que se fuera a vivir a casa de los padres del marido y cuidar a los padres del marido. Por lo tanto, sus padres se quedaban sin que nadie los cuidara. Y eso llevó a que muchas familias campesinas pues abandonaban a sus hijas o directamente las mataban al nacer. Y querían tener un hijo varón. Ahora la cosa pues está cambiando porque como hay una diferencia de género bastante grande entre hombres y mujeres, creo recordar que las últimas cifras hablaban de 117 hombres por cada 100 mujeres. Por lo tanto, había una generación de solteros que tenía muy difícil casarse, sobre todo si no tenían, que es lo que pide una mujer al casarse aquí, coche, casa y un buen trabajo. Entonces, ahora tener una hija realmente para los padres es algo bastante bueno porque esa dote que hay que pagar pues incluye que el pretendiente debe tener todos estos bienes materiales. Y en la educación se han puesto todas las esperanzas en estos hijos. Yo he estado en un instituto de Shanghái, que era uno de los primeros, que estaba siempre en los primeros puestos del ranking de PISA sobre la mejor educación y los mejores resultados. Y claro, es muy distinto porque no compite toda China dentro de este ranking de PISA, sino algunos institutos modelo como este de Shanghái. Y realmente lo que yo me encontré en ese instituto es que los niños, los estudiantes, eran auténticas máquinas de estudiar. Y es lo que te comentaba antes, de que podían saberse muchos datos de memoria, pero que realmente la capacidad de socialización o de empatía o de poder desenvolverse en un mundo donde todo puede cambiar rápidamente y hay que tener más espíritu de improvisación, eso es muy difícil de conseguir en algunos estudiantes chinos. Y eso luego pues se ve también en la sociedad. En la sociedad china, cuando tú vas a lo mejor a algún sitio, pues la gente no toma decisiones o no quiere meterse en un asunto que no es suyo, están acostumbrados a hacer lo que dice el jefe y no plantear problemas. Y son pros y contras sobre cómo puede funcionar una sociedad y hasta dónde llega o cómo puede llegar de rápido y también los límites que tiene. Ya que comentabas eso, porque es que es verdad, o sea, son como mentes cuadriculadas, tú le dices, hazme este lápiz y te lo hacen, vamos, perfecto. Te dicen, vale, voy a hacer este lápiz y lo voy a copiar las veces que haga falta y que no me voy a equivocar. Ahora si le dices, diséñame un lápiz, ahí es donde vienen los problemas. Dicen, coño, esto... Sí, pero bueno, yo también creo, Jano, que todo esto está cambiando. Cambiará. Porque... Eso es lo que quería comentarte, porque es verdad que ahora hay muchos chinos que han estudiado fuera y ahora vuelven a su país. Porque hay una parte del discurso que hay en Occidente, bueno, es que los chinos solo saben copiar. Digo, bueno, de momento y hasta ahora. No. Esto pues también se decía antes de los japoneses o de los coreanos o de los taiwaneses. Y al fin y al cabo, pues el modelo de crecimiento que está siguiendo China es el heredado por estas potencias de la zona, que también empezaron con las manufacturas, que luego avanzaron hacia la tecnología y que están sustituyendo a países occidentales en el tipo de productos que van a hacer. Aquí en China, además, claro, con este crecimiento tan rápido y tan frenético que ha habido, pues a veces tenemos la imagen de que los chinos pues están siempre trabajando, que no tienen vacaciones. Pues sí, es cierto que hay mucho trabajo, las vacaciones son más cortas, pero luego, oye, el ser humano, da igual que sea chino o español, a todo el mundo le encanta irse a un buen restaurante, a tomarse las mejores copas, y el que tiene dinero, pues la diversión, el lujo y no trabajar, eso nos gusta a todos, evidentemente.
La cuestión es que algunos no los podemos permitir y otros no. Entonces, a ver qué es lo que hace para hacerlo. Y eso, aquí en China, pues también ves que hay una auténtica legión de gente que tiene mucho dinero y que bueno, pues no cumplen con esos estereotipos. Y con respecto a la creatividad, pues también no hay que olvidar que está cambiando muchísimo y que cada vez la gente más joven, con mejor formación, con más iniciativa y con más ideas, pues también están sorprendiendo con muchas creaciones que son muy buenas, sobre todo en tecnología, en el mundo digital y en una serie de negocios del futuro, que son ya realmente el presente aquí en China y en las que China sí que está marcando la dirección, para bien o para mal, de hacia dónde va a ir el mundo. Totalmente. Son retos que veremos a ver si los consiguen, porque es verdad que son contras que tienen que superar, pero mucha gente pues hace un poco ese estereotipo que tú comentabas, ¿no? Del chino que está todo el día en la fábrica poniendo tornillos o haciendo un trabajo durante 15 horas y ya está. Y no, hay, hay otra realidad No, también. claro, y también va a ser, Jano, también va a ser otro reto aquí, por ejemplo, la automatización del trabajo y Claro, la robotización. a ver qué haces. Pues precisamente estaba leyendo ahora que, claro, que ya hay grandes fábricas chinas que están apostando decididamente por automatizar el trabajo, por poner robots en vez de tener personas. Y claro, eso también va a afectar bastante aquí a toda esa industria manufacturera que todavía sigue existiendo, que el gobierno también sabe que ese no es el futuro y por eso ha hecho también una apuesta decidida por la tecnología, por la innovación, por la autosuficiencia. Ujú. Sí, así es. Y hablabas ahora del gobierno, la reunión del Parlamento chino anual, dentro de muy poquito, comentabas, ¿no? De la semana que viene, ¿puede ser? Bueno, pues empieza el día 5 de marzo, este viernes ya, así que estamos ahora mismo en plena reunión de la Asamblea. Es la Asamblea Nacional Popular, es la reunión anual del Parlamento Orgánico del autoritario régimen chino, porque, bueno, que es un parlamento, pues no podemos olvidar que aquí la mayoría de los diputados pertenecen al Partido Comunista. No, aunque hay algunos partidos pequeños que son satélites del Partido Comunista, pero realmente no hay ninguna autonomía para que se debata nada o se discuta nada y todo lo que presenta el gobierno es lo que se aprueba. Y lo que se presenta es el plan económico de este año para ver qué crecimiento habrá. Siempre había unas previsiones de crecimiento económico, pero todo esto ha quedado en suspenso por la pandemia, porque se van adaptando a lo que va ocurriendo. Y lo más importante es el plan quinquenal que entra en vigor, que lo que busca precisamente es esa autosuficiencia de China para no depender de Occidente en un entorno cada vez más hostil por la pandemia, porque la imagen de China pues, se ha visto muy deteriorada por la ocultación inicial que hubo de la pandemia y claro, pues los países han visto la dependencia que tienen de la fábrica global en una serie de artículos, pues como las mascarillas o los respiradores, y se encuentran con este desacoplamiento que realmente muchos no creen que puede llegar a producirse porque la economía está realmente globalizada, pero que sí que se va a contemplar a China con más distancia. Y ya lo estamos viendo en Estados Unidos con Biden, incluso después de Trump, se va a seguir, por supuesto, con esa política y luego también con la Unión Europea, porque a pesar de haber firmado el acuerdo de inversiones, la Unión Europea pues también está siendo muy crítica con una serie de abusos que están ocurriendo aquí sobre, por ejemplo, pues la represión política en Hong Kong o la represión sobre la etnia de los uigures musulmanes en Xinjiang. Entonces, todavía hay una serie de elementos en los que China depende de Occidente, especialmente los microchips. Y ahora mismo pues estamos asistiendo a una escasez que hay de microchips que están afectando a todas estas fábricas de China donde se ensamblan los teléfonos móviles o los ordenadores, pero muchos de esos microchips vienen, los más sofisticados, vienen de Estados Unidos o de Taiwán. Y por lo tanto, el objetivo de China para este plan quinquenal es reforzar su investigación en tecnología para poder tener sus propios microchips más avanzados y no depender de Occidente. Mira, qué curioso. Desconocía el dato de los microchips. La verdad es que es verdad que China tiene muchos retos y hablabas, bueno, el partido único. Yo muchas veces pienso, no sé si coincidirás conmigo, digo, si
es verdad que China es de arriba abajo, ¿no? Hay un partido con muchísimo poder que marca, o somos capitalistas salvajes, como tú comentabas, la zona de Shenzhen, Guangzhou, en aquella época. Ahora es verdad que se intenta otorgar, ya no es tan barato China como era antes, por ejemplo. Entonces, como que pueden llegar a colisionar, en el sentido de que ahora dar mucho más poder o dar más ayudas al pueblo o aumentar el poder adquisitivo del ciudadano chino o incluso aumentar sus derechos supone encarecimiento a la hora de producir. Entonces, claro, si China vive de ser la fábrica del mundo, yo la única posibilidad que veo para que no se hagan con la hegemonía mundial es que China sea cada vez más cara y veamos cómo esas empresas se van a Vietnam, quizá a Bangladesh, a Camboya, pero luego también digo, la capacidad de producción que tiene China no lo tienen esos países. Entonces, no sé tú cómo lo ves, cómo ves el futuro de China. ¿Crees que de verdad se podría hacer algo para evitar, que yo creo que no, esa hegemonía que puede tener mundial dentro de muy poquito? No, yo creo que no, porque bueno, pues son 1.400 millones de habitantes y aunque ya no sea solamente la fábrica global, es que es el mercado global. Entonces el gobierno también sabe que de la fábrica global no van a poder vivir siempre, van a tener que evolucionar y su objetivo también dentro de este plan quinquenal es reforzar el consumo interno para que la economía se base en el consumo, para que no se base ni en la producción para las exportaciones, ni en la inversión estatal, ni tampoco en la inversión que pueda venir del extranjero. Pero ¿qué hace falta para que la economía se base en el consumo? Aparte de que los chinos tengan un trabajo cada vez mejor, que haya una clase media con más dinero que pueda permitirse una vida con más consumo, lo que hace falta también es una seguridad social que te cubra las necesidades básicas y una educación que, aunque aquí en China es gratuita, pero que por todas estas clases extracurriculares y también por la propia estructura de los colegios, a veces realmente hay que pagar muchísimo dinero en libros, en actividades, y estas son las dos cosas en las que los chinos gastan más dinero, en la educación de sus hijos y también ahorrando para la sanidad en caso de que se pongan malos. Si tuvieran, porque la seguridad social todavía es muy básica y realmente a veces la diferencia entre la vida y la muerte depende de lo que tú pagues en un hospital. Y si pagas poco dinero, pues no vas a tener una buena atención. Ese es uno de los principales retos que hay que solucionar para que los chinos puedan gastar más o no ahorren tanto. Y para el futuro yo creo que al final está claro que tiene que haber, el objetivo al que va China es a depender menos de las facturas y menos de las manufacturas y sobre todo de las manufacturas baratas, aunque como todavía hay tanta población, como ya hemos visto, 600 millones de chinos que ganan 4,2 euros al día, pues seguirá habiendo una auténtica legión de gente que va a trabajar por poco dinero. Y no solamente es la capacidad de producción que pueda haber aquí en China, es también la propia organización del sistema que hace que sea mucho más competitivo que otros países de la zona. Vietnam quizá un poco menos porque, bueno, pues también un régimen autoritario y los trabajadores no tienen tanto derecho para protestar y tienen que trabajar. Pero en otros países realmente es difícil que lo hagan. Y luego también otra de las claves del éxito chino ha sido que gracias a este régimen de ordeno y mando, pues donde se construyó una fábrica, lo siguiente que venía era la autopista que conectaba con el puerto y que realmente el flujo de mercancías era rapidísimo y que todo el mundo se enriquecía enseguida con ese proceso. Pero al fin y al cabo, lo que vemos para el futuro es que China será cada vez una sociedad más desarrollada. También plantea retos no solamente al gobierno chino, sino al resto del mundo. Porque si todos los chinos consumen como consumimos nosotros en Occidente ahora, pues realmente no hay materias primas en el mundo para toda la población. Sí, es un problema. Y a esto es no solamente China, es todos los países del sudeste asiático que también están desarrollándose a un ritmo muy rápido y tenemos auténticos gigantes como Indonesia, con más de 200 millones de habitantes, Filipinas 100 millones, la India, que también pues, son otros 1.400 millones. Por lo tanto, plantea retos a la humanidad de consumo y de crecimiento y de sostenibilidad que habrá que ver cómo se adaptan y sobre todo en este momento de cambio de la tecnología y la economía digital a la que vamos, que no sabemos realmente en qué podrá estar trabajando la gente en el futuro. Sí, totalmente. Es verdad, estamos viendo una época que es muy interesante
pero que a la vez también pues, plantea muchas preguntas cuyas respuestas, pues no, algunas son malas, las respuestas que nos vienen a la cabeza, pero que son cosas que van a ocurrir. Comentabas muy bien eso, o sea, China ahora mismo todavía no lo es, pero si llegase a ser como un país occidental, habría un problema severo. Si todas estas personas, 600 millones de habitantes, que se dice pronto, empezasen a tener la capacidad de adquisición que tenemos nosotros aquí, la clase media aquí en Occidente. Claro, es que eso nos obligará a un cambio de paradigma económico en todo el mundo y también a nosotros. Lo que tenemos que pensar, evidentemente, es que en el futuro, pues a lo mejor no todo el mundo puede tener un coche o no un coche de gasolina. Ya vamos a los coches eléctricos, pero también a consumo de materias primas, de lo que se come, la carne, el pescado. Pues todo esto, ¿cómo vamos a solucionar para toda la gente si todo el mundo puede tomarse, pues no sé cuántos kilos de carne al año de media, que no recuerdo las cifras ahora, pero por supuesto las cifras que hay en Estados Unidos son muy distintas, muy superiores a las que hay en China. Eso sería imposible. Y también vamos a una sociedad, y creo que aquí también China pues está marcando el ritmo, que por desgracia va a ser más precaria. Y es algo que Occidente también lo está sufriendo ya. Todos estamos viendo cómo vamos a una sociedad de precarización. Total. Porque cada vez hay más personas en un mundo globalizado que pueden competir por un puesto de trabajo. Mientras más elevado en esa cadena es el puesto de trabajo o requiere más especialidad o más conocimiento, o la persona es más brillante para hacer eso o puede destacar sobre el resto de sus competidores, estará más arriba en esa cadena y podrá tener un sueldo mejor. Pero si uno piensa que, bueno, oye, pues yo me quiero montar un restaurante o una fábrica o una pequeña tienda, claro, pero si es que al final, si estamos en una sociedad globalizada, los grandes se comen al pequeño y el pequeño tiene pocas posibilidades de salir adelante. Totalmente, totalmente, Pablo. Bueno, pues te dejo ya descansar. Muchas gracias por atendernos. Recomiendo que sigan tu cuenta de Twitter. Yo lo hago desde hace bastante tiempo porque ahí nos enteramos de todas estas noticias que pasan muchas veces desapercibidas en Occidente, que son muy importantes. Y ahí vemos cómo vas viajando. Aunque ahora, ¿cómo lo vas a hacer para ir a la reunión del Parlamento chino? ¿Vas a poder ir? Pues ¿No a la puedes? reunión del Parlamento chino, Jano, ya te digo que no voy a ir, porque esa es otra de las medidas que se tomaron aquí en Pekín, y es que para acreditarse a la reunión del Parlamento chino, para acreditarse hace un mes, las autoridades, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que los periodistas tenían que estar 28 días en Pekín, sin salir de Pekín. Eso es para acreditarse. Pero esta reunión que se está celebrando ahora, que se celebra en la fecha que suele ser siempre a principios de marzo, el año pasado se retrasó hasta mayo, a esta reunión finalmente, a la Asamblea Nacional, al Parlamento, que se celebra en el Gran Salón del Pueblo, que es este edificio que está en Tiananmen, justo frente al Museo Nacional y al lado de la entrada a la Ciudad Prohibida, donde está el retrato de Mao, pues solamente un número muy limitado de periodistas van a poder entrar en la sesión de inauguración y en la sesión de clausura. Y de hecho, el año pasado, la rueda de prensa que da el primer ministro chino, que es la única rueda de prensa que da durante todo el año pasado fue virtual. Y incluso para un grupo muy pequeño, muy, muy seleccionado de periodistas que fueron a cubrir esa rueda de prensa virtual, tuvieron que ir la noche de antes o la mañana de antes a hacerse una prueba PCR, estar varias horas hasta que tenían el resultado para ir al gran palacio del pueblo y sentarse delante de una pantalla interactiva a la que podían hacer preguntas, donde estaba al otro lado pues el primer ministro Li Keqiang. Entonces, yo a principios en febrero estaba en Wuhan siguiendo, primero me fui para el aniversario del estallido de la pandemia. Lo vi. La misión de la OMS, y por lo tanto decidí primero que no llegaba a tiempo para los 28 días y tampoco me parecía, realmente lo veía un poco absurdo, venirme aquí 28 días a Pekín y pedí la acreditación para poder ver una rueda de prensa virtual. Y además es que, por lo que ya me he enterado de todos estos periodistas que han hecho 28 días y han pedido la acreditación,
solo un número muy reducido ha conseguido el permiso para poder entrar en el Gran Palacio del Pueblo. Así que lo seguiré en la televisión que se emite y lo veré por televisión. No merece la pena, desde luego, con esas condiciones no merece la pena. Oye, Pablo, y una pregunta muy rápida. ¿La vacuna qué? ¿Cómo está ahí el asunto de la vacuna en China? ¿Tú cómo lo vas a hacer? Porque claro, tú estarás en la cola, ¿no? ¿Cómo está esto? Sí, no, a los extranjeros no se nos está poniendo la vacuna. Mira, esa es otra cosa muy curiosa. Si es que los chinos, esto si quieres para otro día podemos hablar de cómo tratan los chinos a los extranjeros, que ha cambiado mucho la historia. Bueno. Sí, también. Cuando quieras, Jano, hablamos. Pero de la vacuna, te comento, por ejemplo, mira, llegué ayer de Shanghái a Pekín, como te comentaba, y hoy que he salido, bueno, llegué anoche ya tarde, y hoy que he salido aquí por el barrio, pues me he encontrado un cartel que ponía centro de vacunación 120 metros. Entonces he ido a preguntar. Y bueno, pues ha montado un centro de vacunación aquí al lado del edificio donde vivo para la gente de esta organización y de la zona de alrededor. Dentro de este bloque abajo hay un pequeño supermercado, ya me han comentado los tenderos, que son muy simpáticos, que ya se han puesto la vacuna, se la han puesto esta semana, la primera dosis. Aquí se están poniendo las vacunas de Sinovac y de Sinopharm, que son vacunas que se han hecho al modo antiguo, que es con el virus desactivado, no como las avanzadas de Pfizer o Moderna que se están poniendo a la gente mayor en Occidente. Y se han puesto ya la vacuna, me han dicho que están bien, están esperando la segunda dosis, y aquí en esta organización y en este barrio van a estar poniendo vacunas gratis a todos los residentes hasta el domingo, menos a los extranjeros que no podemos ponernos la vacuna. Entonces yo no sé cuándo podré ponerme la vacuna, imagino que cuando haya más producción, si acaso se puede pagar, me la pongo aquí. Si mi plan es, espero poder ir a España en primavera, y bueno, si llego al momento de la edad que pueda ponerme la vacuna allí, pues igual me la pongo en España. Lo importante es ponérsela y que poco a poco, bueno, con lo antes posible, acabemos con esta pandemia que arrastramos ya desde hace más de un año. Pues sí, a ver, ojalá sea así. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido muy interesante todo lo que has contado y es un lujo tenerte aquí en este podcast para que nos hayas contado estas cosas sobre China, los retos, y quedamos pendientes para una futura conversación porque, claro, de China es que podríamos estar durante horas y horas tratando. Podemos estar otros 16 años, como me he pasado yo aquí hablando de China. Exacto. Sí, también podríamos hablar de todos los países en los que has estado también, que has recorrido unos cuantos, ¿eh? Yo la verdad es que te envidio, macho. Cuando quieras, Jano, yo encantado de hablar contigo, que hemos pasado un rato muy agradable y, por supuesto, pues encantado de escucharte y de comentar lo que tú quieras. Así que mucha suerte, un abrazo muy fuerte y cuidaos mucho, y esperemos que la próxima vez, si acaso, que lo hagamos cara a cara allí en España. Ojalá. O cuando tú vengas aquí en China, que lo hagamos aquí. Que lo haremos algún día, seguro. Sí, ojalá, seguro que sí, Pablo. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar contigo hoy. Gracias a ti. Pues esto fue lo que nos contó Pablo Díez, un gran tipo que lo traeremos más veces porque tiene muchas cosas que contar. Hablamos de China, pero él ha estado por toda Asia. Conoce muy bien qué es lo que ocurre por allí. Y bueno, pues esta es la realidad. Nosotros mañana nuestras botis, otros están a otra cosa. Y en este programa, para no hacerlo muy largo, no contestaré las preguntas de los patronos, lo haré en el próximo. Y también quiero recordar esos podcasts exclusivos de historia que empezaremos la segunda quincena de marzo con el fascismo. En ese caso estaré yo solo porque había pensado, hablé con Emilio Gentile, que es el máximo experto del fascismo en el mundo, pero claro, el problema es que Emilio solamente habla italiano. Entonces era un poco engorroso porque si no, yo luego traducirlo poniendo mi voz encima de la suya, para empezar no sé cómo se hace, soy sincero, no sé cómo se puede editar eso. Y además creo que quedaría un poco, en fin, sería un poco tedioso de escuchar. Así que lo haré yo solo, lo siento. Pero para próximos sí que traeremos a invitados especiales, a otros no, depende de la temática, depende de si podemos encontrar a expertos en la materia para que, pues bueno, entre los dos quedaría mucho mejor. Pero en este caso el fascismo lo haremos la segunda quincena y, bueno, también, por supuesto, caerá uno de la historia de China. Eso no lo tengan ustedes, no tengan la más mínima duda que será así. Pero eso ya será la segunda quincena de marzo. Mi intención es hacer cada segunda quincena un podcast histórico mensual exclusivo para los miembros de este canal, para los suscriptores de iVoox y también para los patronos. Dejamos aquí el programa de hoy. Mañana, ya saben, ejercicio de propaganda. A lo mejor es que tengan las redes sociales cerradas, que es un estercolero. Siempre es normal, ¿eh? Es mejor tenerlo. Pero mañana sobre todo, porque vamos a vivir, en fin, un esperpento más en este maltratado país. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.